Con 34 estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hoy necesitamos hablar con Miguel Arias, experto en temas de finanzas e inversiones. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto Muy bien, saludarte. Ale. Excelente, muchas gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, oye, te busqué porque desde el fin de semana estamos todos leyendo por todos lados que FTX o FTX se declaró en bancarrota y entonces literal yo leía testimonios de cómo muchas personas habían invertido todo su patrimonio en criptomonedas a través de FTX y hoy están pues llorando en la ruina sin nada, se les esfumó su dinero de un día para otro. Vámonos por partes para quienes no sepan de lo que estamos hablando. ¿Qué es FTX? Con gusto, Ale. ¿Qué era FTX? Bueno, sí. Hace una semana, aproximadamente el jueves pasado, se declaró en bancarrota. ¿Qué pasó? No tuvo la liquidez, no tuvo el dinero para regresarle a los inversionistas y decir, ok, yo tenía mi dinero, lo quiero retirar totalmente. Ya no había forma. Ese dinero ya no existía. Ya se lo habían gastado, ahorita profundizamos en ese tema, y ya no había forma en la cual tú pudieras retirar tu dinero. Por lo tanto, estaban buscando ser rescatados por la primera plataforma a nivel mundial que es Binance, y que lo rescataran pues de esta forma de responder a los inversionistas. Binance, ¿qué pasa? Dice, ok, vamos a ver, siempre hubo como esa rivalidad, como esa competencia, como lo ha habido en muchas marcas, la 1 y la 2, y al pedir estados financieros, al ver cómo estaba la empresa, resulta que ni siquiera llevaban controles financieros, no tenían registros, muchas de las cuentas e incluso la cuenta de FTX principal estaba en las Bahamas y incluso subsidiaban viáticos del presidente o dueño y también de trabajadores sin límite alguno. Es decir, tú puedes gastar lo que quisieras y no pasaba nada. Como dicen coloquialmente, la empresa paga. Oye, ahorita platicamos de todo lo que hicieron mal, en todo lo que invirtieron, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cómo llegó ese dinero a las cuentas de FTX? O sea, quiero que nos platiques a los que no están empapados con ese tema de las criptomonedas, ¿cómo es que podías invertir en FTX o convertir tu dinero en estas criptomonedas? Ok, al igual que operan plataformas mexicanas, por ejemplo, Ajá. una de ellas que patrocina a la selección mexicana, la podemos ver por ahí en anuncios televisivos, que es Bitso, es mexicana, y plataformas a nivel internacional, tú tienes la oportunidad de transferir dinero de tu cuenta bancaria a una clave, por así decirlo, de criptomonedas. Entonces eso es bastante sencillo, pero recordemos, porque lo hemos platicado aquí en otras ocasiones, Ale, de la volatilidad que tiene este tipo de activos digitales, ya que se comportan totalmente por medio de oferta y demanda. Es decir, si muchas personas, por ejemplo, deciden tener mucha venta del activo, pues se va a mover, así como si muchas personas también lo están demandando. Y eso puede ser bueno o malo, depende en qué situación o lado de la moneda te encuentres. ¿Qué pasa? Que no existen regulaciones. No hay una regulación porque las criptos existen o se crean para ser antisistema. Es decir, llevarle un poquito la contra o ser un poquito del contrapeso de la mucha corrupción que ha existido desde hace demasiadas décadas en el sistema bancario y en el sistema financiero. Entonces híjole, ¿a quién le creo que es lo menos malo de los dos lados de la moneda, no? Ok, entonces por eso muchos decidieron invertir en criptomonedas, ahí tenían su dinero, un día veían que ya se había triplicado y entonces qué emoción y entonces seguían invirtiendo y demás y un buen día pues el encargado de FTX empezamos a ver que hace este tipo de gastos, lo que decíamos, yo leía por ejemplo que invirtió 300 millones en propiedades de dólares, en propiedades en las Bahamas, que Sí. financió una campaña política Correcto. de quien hoy es presidente en los Estados Unidos, que invirtió en equipos de fútbol, o sea, pues obviamente como tienen tanta lana, pues también la mueven, ¿no? Pero finalmente, cuando los inversionistas la piden, ya no existe. Es a grandes rasgos lo que ocurrió. Correcto, además de que a la par de FTX tenía su fondo de inversión llamado Alameda. Ajá. ¿Qué pasa? Invirtió no con su dinero, invirtió con el recurso de los inversionistas. Entonces Ok. perdía mucho dinero y hasta cierto punto a él no le preocupaba. Y hay que decirlo también, esta persona, Sam Backman, Ujú. viene de una familia muy privilegiada. Sus dos papás son abogados muy prestigiados en Estados Unidos. Él también estudió en una escuela muy buena, su Ajá. novia y socia también. Entonces tiene una protección también interesante, además de por los temas políticos. Sí tiene algo de protección y digo, ya dio en bancarrota la empresa, pero no sabemos si
le pueda llegar a pasar algo realmente. Porque de hecho su speech primero era como que él solamente al final en algunos años se quería quedar con poquito de ese dinero para solamente tener lo necesario y que él quería donar todo lo demás y bla, bla, bla. Y entonces, bueno, ahora viene como este anuncio de que se declara en bancarrota y la pregunta sería... ¿Por qué a estas alturas del partido? Lo digo porque, bueno, ya en muchísimas plataformas que tenemos ahí y que vemos miles de series, ya hay muchísimos casos de personas que han perdido todo su dinero en este tipo de negocios, ¿no? De que invierten y al final se esfuma su dinero. Correcto. ¿Por qué sigue ocurriendo? O sea, ¿por qué la gente sigue invirtiendo en criptomonedas? O por qué no hay todavía una regulación mundial, porque no le existe, ¿cierto? Exactamente, no por lo existe, que decíamos, que es como antisistema. Se tiene pues esa famosa esperanza o expectativa de lograrte hacer rico en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Como de un home run, sacarla del parque, ¿no? Como se dice coloquialmente, en lugar de buscar ir base por base, tranquilo con reinversión. Y lo que sucede mucho es que en el tema de cripto no se tiene una regulación porque precisamente esa es la naturaleza, ser antisistema, y al existir regulaciones le va quitando como esa naturaleza que nace de personas que no son banqueros, por así decirlo, y que lo que buscaban era un sistema que no estuviera centralizado, tener como cierta libertad bajo la cotización de monedas. Pero bueno, de lo que va del 2021 a este 2022, por hablar tan solo de Bitcoin, que es obviamente la más conocida, ha llegado a bajar más de un 70%. Entonces imagínate, 70% cotizar por debajo del precio en el cual pudiste haber entrado es demasiado. Entonces la volatilidad es preocupante, pero bueno, es un mercado que cada vez se va adoptando más, y sobre todo por generaciones menores. O sea, para ellos ya es como dentro de tu portafolio de inversión debes de tener sí o sí algo de criptos. Es algo subjetivo y hay quien lo pueda decidir o no, pero ya muchas generaciones millennials y centennials lo dan como por un hecho. Tu recomendación a lo mejor sería que sí tuviéramos alguna inversión en cripto, pero que fuera una cantidad que si se esfuma no pasara nada. Es correcto. O sea, no afectara nuestro futuro. Claro, porque en primera debemos de reconocer que no está regulado. Al no estar regulado no tengo un respaldo que me pueda regresar. Ninguna certidumbre, Exactamente, no lo hay. A diferencia de que si lo tienes, por ejemplo, en un banco o una casa de bolsa, claro que responden por tu dinero. Entonces, el problema aquí es que si vas a invertir, sepas primero eso, que tu dinero está en riesgo total, y porque además es un activo que no tiene una forma o un producto o un servicio que intercambia, a diferencia de que, por ejemplo, si decides invertir en las acciones de alguna empresa. Trimestralmente las empresas trimestralmente y anualmente tienen la obligación de emitir sus estados de resultados financieros. Y en una cripto pues no funciona así. Entonces ni siquiera tienes cómo medir, cómo evaluar, cómo comparar qué producto o servicio me intercambian. Entonces no son de por sí o naturalmente malas, pero hay que entender la naturaleza y el riesgo, la volatilidad y toda la especulación que está alrededor de ellas. Y la manera en la que pues precisamente los principales inversores de todo esto son los que alimentan, ¿no? Por ejemplo, en su momento Elon Musk, que decía ya los autos Tesla los van a poder pagar con este tipo de monedas, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que crezca la especulación, que crezca la inversión. Es correcto. Y después cuando lo retiran, baja, o sea, es un relajo entre plataformas, entre ellas mismas van invirtiendo. Y Elon lo ha hecho hace más de una vez con la moneda Dogecoin. Lo ha hecho para Tesla, en su momento ya también ahorita para Twitter, que la acaba de comprar. Y FTX lo que hizo fue tener como un respaldo de mucha publicidad en artistas y deportistas. Claro. Mismo Tom Brady estuvo anunciándola entre más personas. Entonces ahorita también ellos es como de que me quiero alejar un poquito de la publicidad que le hice a la plataforma. Digo, no es su culpa, ellos no se lo robaron, por así decirlo, pero que eso no, pues tu imagen pública también se ve un poco manchada. Porque ¿no? también para que este hombre vaya a la cárcel y demás, bueno, va a ser un proceso largo, pero tampoco te pueden culpar por malos manejos financieros, más bien por el tema de fraude, ¿no? Habría que comprobar que este hombre hizo algún tipo de fraude para que pueda, pues, estar tras las rejas, ¿no? Correcto. Y recordando, bueno, lo que te comentaba, la familia de la que viene, pues tiene un tema y un respaldo legal importante, además de todos los políticos con los que participó, ¿no? Porque estaba muy, muy, muy pegado a la política. O sea, él participaba incluso en sesiones del Senado. O sea, sí está muy respaldado.
Dice aquí, según este medio, dice que gastó más de 10 millones de dólares en respaldar la campaña presidencial de Joe Biden solo en 2022. Gastó más de 40 millones de dólares en campañas, según los archivos del Comité Electoral Federal revisados por Político, también de $1 millón al Senado y 6 millones de dólares al House Majority PAC. 2 super PACs, dice aquí, que se dedican a mantener el Congreso en manos de los demócratas, según de Los Angeles Times. También ha hecho donaciones filantrópicas. En 2021 donó 50 mil millones de dólares a la ayuda contra la pandemia en la India y a iniciativas contra el calentamiento global, según Bloomberg. Así que, pues bueno, parte de lo que él ha, pues literalmente repartido. Y se manejaba con esa bandera, ley de altruismo, y precisamente decía, ok, quiero generar muchos millones, pero los quiero donar. Entonces muchas personas le creían ese discurso, esa bandera que él llevaba, y le decían, es como el nuevo Warren Buffett, pero Sí. más altruista y todo esto, pero pues resulta que al final de cuentas no. Forjó equipos de baloncesto como los Washington Wizards, los Golden State Warriors, firmó un acuerdo de 17 millones y medio con la Universidad de Berkeley para patrocinar su departamento de deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mucho cuidado dónde ponemos nuestro dinero. Más vale que sea poquito, pero seguro. Correcto. A que nos llevemos todas estas sorpresas, y seguro esto lo vamos a ver en alguna serie, en alguna película, porque como estas ya hay muchas otras películas, ¿no? Es correcto. El caso de FTX y Sam Bankman-Fried. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Miguel. ¿Dónde te A ti, encontramos? Ale. Instagram, TikTok como @MiguelArias11 y en las demás redes sociales también como Miguel Arias. Muchas gracias. 7:47, pausa. Necesitamos hablar.